Good morning, people. ¿Cómo están? Buenos días. Pues decidí conectarme otra vez hoy. Ya ven que ayer me conecté para hacer la reflexión del día, que normalmente lo que hago es la grabo y luego la edito y la subo y eso tiene varias como desventajas. Por un lado está la desventaja de que es trabajo, se lo tengo que, lo tengo que editar y me toma un montón de tiempo. Y por otro lado, pues al final es más natural y tenemos la oportunidad de platicar y conectarnos así como que en un contexto más cozy. Entonces estoy como practicando esta idea. Entonces hay un tema que quiero como tocar con ustedes el día de hoy. Este tema vino a colación porque ya ven que salieron las nominaciones de los Golden Globes y supongo, espero que hayan visto The Queen's Gambit. Si no vieron The Queen's Gambit, háganse un favor y vayan y vean The Queen's Gambit. A mí me encantó y está nominada para Best Television Limited Series y yo espero que vaya a ganar. Se lo merece, la verdad, y bueno, pero al final, o sea, como saben, The Queen's Gambit tiene que ver con la historia de una niña que era genio, es huérfana, era genio y aprende ajedrez, porque el conserje, o sea, el señor que se dedica a la limpieza de la escuela, del orfanato donde ella estaba, le enseña a jugar ajedrez y descubre que es buenísima para el tema, ¿no? Pero en el tema del ajedrez, trayéndolo como al contexto de los negocios, al contexto que nos interesa a nosotros, digamos, creo que hay un tema que a mí me persigue, ¿no? Lo platico con mis socios y creo que es un tema que quiero compartir con ustedes que tiene que ver como con el board de ajedrez de tu negocio y cuál pieza eres tú. No sé si se han puesto a pensar eso. O sea, siempre en el mundo de los negocios, cuando se habla de estrategia, hablamos de ajedrez como una analogía de la estrategia, pero ¿quién eres tú? ¿Eres el rey, la reina? ¿No? El caballo, yo en verdad no me sé las piezas, ¿no? Pero el caballo o los soldados o el peón, who are you? Y hay en mi opinión, hay como una contradicción enorme en qué hacemos en nuestros negocios y quiénes creemos que somos. Sobre todo la gente o sea, que es emprendedora. Porque yo lo que veo mucho es que hay como contradicciones grandes. Por un lado, algunos somos emprendedores y decimos, no, pues yo quiero crecer y ser un negocio grande y aspiro a ser como X o Y o Z, pero a la hora que estoy en el tablero, en el ajedrez, me comporto no como el rey o la reina, me comporto como el peón. ¿Qué significa comportarse como el peón? Pues lo que significa es que en lugar de ser quien mueve las piezas, ¿no? del tablero, soy el peón, o sea, soy el que está enfrente en la batalla, ¿sabes? Con las mangas arremangadas, como decimos, ¿no? Y dándole. Y no hay nada de malo en eso. Yo creo que como emprendedores, por un lado, así se empieza, ¿no? Y exactamente la disonancia entre el hacer y el pensar. Por un lado, así se empieza, y es importante que tú conozcas la operación de tu negocio. O sea, difícilmente puedes dirigir un tablero o sea, en el que no conoces cómo las piezas funcionan, y para conocerlo, pues no hay nada como conocerlo de primera mano. Pero hay un problema. O sea, si tú eres el operador de tu negocio, el operador número uno de tu negocio, entonces, y estás atendiendo, imagínate, a clientes, yo no sé, voy a decir que eres un chef, ¿no? Entonces estás cocinando todas las noches y sirviendo y atendiendo. Entonces, ¿en qué momento vas a pensar en cómo haces crecer ese restaurante? Y hay gente que no le importa, ¿no? Hay gente que no le importa, digamos, y dice, eso es lo que yo quiero. Entonces, eso se le conoce como un lifestyle business, que ustedes lo saben, ¿no? Un lifestyle business es un negocio en el que el negocio está creado para darme a mí un estilo de vida, ¿no? O sea, para poder sostener mis gastos, mi casa, mis gustos, y para poder expresar mi personalidad y mi creatividad, and so on.
pero no está pensado para crecer. De hecho, si el negocio crece, entonces el problema es que el rol del dueño cambia y entonces dices, pues sí, o sea, pues ya no tiene sentido, ya no es lifestyle, o sea, porque ahora tengo que estar pensando, o sea, tengo más problemas, tengo más retos, tengo más responsabilidades, and so on. Entonces, esa disonancia, ¿no?, que mencionaban ahorita, es importante porque es importante que tengamos claridad de decir, ¿sabes qué? Yo soy un freelancer, soy autoempleado, eso es lo que me gusta. Ahora, fíjate, ser autoempleado, ser freelancer se ha vuelto cada vez más aspiracional, ¿no? Antes, ser autoempleado era como algo que no necesariamente se veía como aspiracional. Todo el mundo queríamos ser como un emprendedor de un scale-up y así. Pero ahora, digo, a través de redes sociales se puede crear un negocio bastante bueno alrededor de tu propia marca. Es algo que yo siempre he tenido curiosidad de hacer, nunca he hecho, porque estoy muy ocupado siendo el que mueve las piezas en mis otros negocios. Pero me encanta la posibilidad, me muero por explorarla y quisiera tener tiempo y qué raro, ¿no? Esta idea de tener tiempo o no para hacer las cosas y bueno. Pero bueno, pues al final yo veo muchos emprendedores que quieren crecer, o sea, que en su mente, ¿no?, en su mente ellos tienen un negocio o quieren tener un negocio tipo scale-up, pero se comportan, ¿no?, como el peón, que sería el equivalente a un self-employed, ¿no?, donde no pueden dejar ir, ¿no? O no pueden dejar ir, o sea, no confían en sus empleados, no saben cómo diseñar equipos, no saben cómo crear cultura, no saben cómo asegurar que, o sea, no saben cómo hacer que el negocio sea, en el buen sentido de la palabra, una máquina, ¿no?, que funciona sin ellos, ¿no? Si no haces una máquina que funcione sin ti, entonces no tienes un negocio, tienes un empleo, como dicen, ¿no? Eres autoempleado. Y entonces, ¿cómo diablos, para quienes quieren, le hacemos para dejar de tener que ser quienes estamos al frente, ¿no?, de la batalla y poder hacernos para atrás y convertirnos en los reyes o las reinas y poder manejar el tablero sin tener que estar en la batalla, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes preguntas para la gente que es emprendedora o para la gente que tiene un equipo, ¿no? ¿Cómo le haces para crear? Y yo digo una máquina y creo que la máquina es la analogía equivocada porque la máquina, pues estamos hablando de un tema muy mecanístico y muy industrial, y en realidad es como un ser vivo, ¿no? Los equipos de trabajo, las empresas son como un ser vivo, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu equipo de trabajo se comporte como un ser vivo, que funciona de manera autónoma y que sí, obviamente requiere supervisión y requiere mantenimiento y requiere el que estés nutriendo la cultura, pues hay muchas formas, ¿no? Y yo hace poco hacía un post que decía, ¿cómo pasas de ser un grupo de personas a ser un equipo? Y es un proceso bien interesante porque primero, en mi opinión, tienes que pasar por la máquina. O sea, difícilmente vas a ser un organismo autónomo más orgánico, más fluido, más flexible si no pasas por el proceso de ser una máquina, ¿no? Que no es ideal, pero es, en mi opinión, un paso importante. Imagínate, si eres un grupo de personas, pues entonces eres un grupo de gente que cada quien hace lo que cree que debe hacer. Y generalmente ese es el caso, ¿no? Ahora, si eres una máquina, ¿qué significa? Pues significa que dices, ok, chicos, esto es lo que queremos lograr, ¿no? Esta es la misión de este equipo, ¿no? Nuestra misión táctica, como decía yo en un post, ¿no? Y entonces tienes que definirles las herramientas y los procesos y las métricas y tarararara, ¿no? Entonces, mecanísticamente hablando, entonces todo el mundo hace lo que tiene que hacer siempre y cuando lo supervises y demás. Pero la forma de convertirte en el rey, ¿sabes?, de tu tablero y poder dedicarle tiempo a la estrategia, poder dedicarle tiempo a lo que sigue, ¿no? Es creando una cultura, es logrando, ahorita respondo algunas de las preguntas que tienen por ahí. ¿Cuándo es el momento correcto para pasar de self-employed a scale-up? No existe, ahorita lo abordo. Es creando una cultura, ¿no? Y la cultura es lo más
difícil y lo más interesante, ¿no? Porque en teoría no hay una receta para crear una cultura. O sea, no hay una... ¿Sabes? Es que está chistoso porque no hay una forma mecánica de hacer que un equipo se comporte de forma orgánica. Sí la hay, en mi opinión, pero no estoy seguro de que sea fácil de lograr, ¿no? Pero ahí les va. Ahí les va lo que yo he investigado, lo que he leído y lo que enseño en algunas de mis clases. No sé si un día, hace mucho tiempo, un psicólogo organizacional me habló de la idea del condicionamiento, del conditioning de la mente, ¿no? Y me dijo, Michelle, ¿estira la mano? No, y le estiré. Entonces él estaba del otro lado, ¿verdad? Y con su mano, me bajaba la mano, y lo hizo como 10 veces, ¿no? Y como la 11ª vez, la quitó, ¿y qué hice yo? Bajé la mano. ¿Te fijas? O sea, eso es una programación, es un condicionamiento. Es como cuando programas un chatbot o cuando programas la inteligencia artificial, más que estás programando la inteligencia orgánica, ¿no? La inteligencia natural. Por acá dicen, Delivering Happiness tiene una metodología para crear una cultura o puede ser con Behavioral Economics. Estoy de acuerdo. Y es como Behavioral Economics. Entonces, o sea, al final es, o sea, ¿qué condiciono? ¿Qué celebro? ¿No? Y entonces dices, ok, pues aquí entramos a un tema abstracto, que es el tema de los valores de la empresa. Me cae gordísimo. No me gusta decir tantas maldiciones en redes sociales, porque aparte tengo hijas y demás, pero grandes. Me cae muy mal la idea de los valores, porque todo el mundo lo confunde, ¿no? Los valores como con... ¿Cuáles son los valores de tu empresa? Honestidad, ¿sabes? Buena onda, ser bueno con el mundo. Y, o sea, sí, ok, I get it. Me queda claro, esos son valores importantes y entiendo que puedas ser buena persona, ¿no? Y entiendo que tú quieras hacerle bien a todos. Pero, ¿cuáles son las cosas que importan en tu negocio? Dependen de qué problema resuelves, ¿no? Como hablábamos ayer. Entonces, si yo estoy en el negocio, imagínate, si yo estoy en el negocio de ayudarle a mis clientes, déjame cambio, voy a cambiar a School of Change. Si yo estoy en el negocio de ayudarle a los changers que toman nuestros cursos a combatir la irrelevancia, o sea, a combatir cómo se sienten cuando las cosas cambian, cuando el mundo se mueve rápido, cuando escuchas y dices, ¿qué diablos es? O sea, ¿cómo la inteligencia artificial ¿sabes? Va a afectar mi negocio, ¿cómo puedo reinventarme? O sea, el mundo me está dejando atrás, ¿no? Esa sensación, ese es nuestro propósito. Ok, si ese es tu propósito, entonces, ¿qué es importante para lograr ese propósito? Pues por ejemplo, lo importante es la frescura, ¿no? El estar informado. Ok, güey. Ok, entonces estar informado, estar al día es un valor en tu negocio, ¿no? Entonces tú tienes que asegurarte que tu equipo esté informado y esté al día. Ok. Entonces ese es un valor. Entonces digas, hay una conexión entre el valor de la organización y lo que quiere lograr. No se trata de que somos buenos y proteger al mundo, y honestidad y trabajo en equipo. Fuck that, ¿no? ¿Qué quieres lograr y qué es importante para lograrlo? Entonces, por ejemplo, estar al día o sea, ¿cómo le dirías? Actualidad. Okay. Entonces, en School of Change tenemos que valorar la actualidad. Digo, nos llamamos School of Change, ¿no? Obviamente lo tenemos que valorar. O sea, y podemos ser buena onda y amar el mundo, ¿no? Y ser honestos y ser amigos y la madre. Pero tenemos que valorar la actualidad. Ahora, ¿qué significa valorar la actualidad? Si yo soy Michelle y yo soy ¿sabes? En el tablero, sorry, pero como el rey de ese tablero, ¿no? Y digo, ¿cómo diablos le hago para programar a este equipo de trabajo para que siempre se estén actualizando, para nosotros poder ser quienes actualizamos a la gente? Entonces dices, pues bien fácil, ¿no? Cuando, o sea, pones todas las herramientas para que la gente se actualice, ¿no? Y cuando la gente se actualiza, les das, o sea, lo reconoces. Y cuando la gente no se actualiza, digamos, vamos a decir, lo castigas, por así decirlo, ¿no? Aunque es una palabra media rara. Lo señalas como algo que no vale la pena hacer, ¿no? No sé si han escuchado, hay una analogía, anécdota, de hecho es un experimento, ¿no? Hay un experimento que no me lo sé bien, pero era como un
una especie de monos, ¿no? De changuitos, que los pusieron en una... Es típico este ejemplo, lo han escuchado. Que lo pusieron en una jaula, ¿no? Y entonces pusieron un plátano adentro de la jaula, ¿no? Entonces metieron a un grupito de changuitos y cada vez que los changuitos se acercaban al plátano, no me acuerdo si les daban un golpe o el plátano les daba un electroshock, I don't know, no me acuerdo, pero les daban un castigo, ¿sí? Y entonces, eventualmente metieron más changuitos, ¿no? Y de alguna forma los changuitos que ya estaban ahí le dijeron a los otros, no te subas ahí porque si tratas de agarrar esa banana, te va a dar un electroshock, ¿no? Eventualmente sacaron a los changuitos originales y metieron nuevos. Y se creó una cultura donde había un plátano que nadie tomaba porque sabían que había una consecuencia, ¿no? Culturalmente se programó, ¿no? Y entonces, claro que lo puedo guardar. Lo guardo en el news feed. Bueno, pero entonces, y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la cultura. Pero necesitas tener claro tu propósito y necesitas tener claro cuáles son los valores que te ayudan a lograr el propósito. Entonces, si la actualidad es importante, la premio y la castigo, ¿no? Premio el que la gente la logre, castigo cuando la gente no la logra, ¿no? Por acá dice, llegar diario con un dato nuevo de la industria. Exactamente, y entonces, a eso voy, ¿no? O sea, ¿en qué contextos premio y castigo, ¿no? La actualización? Pues en los rituales, ¿no? Tienes que crear rituales en los que premiar y castigar sea público, ¿sí? Entonces es medio político el tema, ¿no? Y no digo que sea mi especialidad, porque yo no soy tan político. Entonces, ¿qué sucede? Cosas como esas. O sea, dices, bueno, todos los días en la mañana, ¿no? Alguien tiene que traer un dato nuevo de qué está pasando en el mundo. A lo mejor le dedicamos 10 minutos a una discusión de what's going on, ¿no? Y entonces, si alguien trae un dato interesante, ¿no? Le aplaudo y le doy un premio. Y si de repente Juan nunca trae nada y nunca trae nada y nunca trae nada y nunca trae nada, pues tiene que haber una consecuencia. De hecho, una de las compañías que trabajan así, les decíamos, es Netflix, y dices, ok, Netflix tiene como estos valores claros y promueve el que la gente lo logra, pero algo que escuché, que yo no sabía, hay un podcast que les recomiendo, se llama Land of Giants, la tierra de los gigantes, y es un podcast que lo que hace es, en lugar de hacer un episodio por tema, hace como una miniserie, ¿no? Entonces dice, ¿cómo ha crecido Amazon? Y hace 7 episodios. ¿Cómo ha crecido Netflix? Y hace 7 episodios. No son 7, pero, por ahí va. Entonces, lo que hacen es que te das cuenta y dices, claro, Amazon tiene es famoso por ser una empresa en la que la gente puede moverse libremente porque tiene un set de valores súper claros que se premian. Sí, pero Amazon también es famoso por ser una empresa en la que si no te promueven, te corren, ¿no? Amazon es una empresa que cruel y fríamente está despidiendo gente todo el tiempo y dice, natural selection, vámonos, no te actualizaste, ni te voy a regañar, ¿no? Nada más ni te vas a enterar y vas a estar fuera, goodbye. Y esa es la realidad, ¿no? ¿Cómo diablos quieres crear una cultura si no premias lo importante y si no castigas el cinismo? You kinda have to. Y eventualmente la gente solita se programa, ¿no? Y entonces te haces para atrás, ¿no? Y dices, well, this is working, ¿no? Está funcionando, ya creé una cultura, ya puedo sacar las manos de la operación y decir, ok, what's next, ¿no? ¿Sabes? Tengo un restaurante, voy a poner 2, ¿no? Tengo un programa académico, Creative Leadership Journey, voy a poner 3, ¿no? ¿Cuál sigue? ¿No? Y entonces se vuelve, claro, no puedes descuidar la operación, pero entonces dejas de ser un peón para ser el rey o la reina y te comportas como tal. Claro, el rey o la reina es bueno que bajen siempre a la operación, pero no porque se trate de que es que tú tienes que operar este negocio y el ojo del amo engorda el caballo y la madre, sino, sí, claro, obvio, el ojo del amo engorda el caballo y todo lo demás, pero ¿quieres tener un caballo? ¿No?
O quieres tener un rancho. O quieres tener 2 ranchos, o quieres tener 3. Y se vale, güey. ¿No? Hay gente que dice, no, güey, yo lo que quiero es ser jinete. Ah, chido, güey. ¿No? Pues entonces tienes que ganar un chorro de lana ganando competencias como jinete. O dices, no, yo lo que quiero es tener un rancho. O 2, o 3, o 4. Ah, pues bájate del caballo, maestro. ¿No? Porque si no ves el tablero, ¿en qué momento? ¿No? Entonces, hay mucha gente que tiene esta disonancia entre que quieren crear el scale-up, pero no saben o no quieren o no se atreven a dejar de comportarse como el peón en el negocio, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que me hacían ahorita es ¿cuál es el momento correcto para pasar de ser el peón, ¿no? y dejar de ser self-employed, para pasar por el lifestyle business, para hacer un scale-up? Y yo digo, pues yo creo que depende mucho de varias cosas, pero lo que yo creo es que, por ejemplo, en el caso de School of Change, me ha tomado... Como es un proyecto que no estoy full time, o sea, que le dedico como la mitad de mi tiempo, a lo mejor un poco menos, pues no puedes hacer eso hasta que no has creado las condiciones, ¿sí? O sea, hasta que no has dicho, ok, de hecho hay un modelo que nosotros enseñamos en el programa de Business Design, ¿no? Que básicamente tiene 5 partes, ¿no? 6 partes, ¿no? Propósito, estrategia, people, process, metrics, culture, ¿no? Cada equipo de tu negocio tiene que tener claro esto. ¿Cuál es su propósito? O sea, ¿cuál es el número que tienen que hit every month, o every 6 months, o every week? Y entonces, ok, eso. ¿Cuál es la estrategia por la cual la van a lograr? ¿No? Ah, bueno, pues la estrategia es, ¿sabes? Dándole importancia, enfocándonos en esta o en esta otra cosa. Ok. Luego, ¿qué tipo de gente requieres? ¿No? ¿Qué tipo de procesos vas a poner en place? ¿Cómo vas a medir y recompensar lo bueno? ¿Y qué tipo de cultura, ¿no? ¿Qué tipo de rituales vas a usar para celebrar lo importante y castigar el cinismo, ¿no? Y ya que, o sea, hasta que no lograste crear eso, ¿no? Y la parte de la cultura es la más importante, en la que te haces tantito para atrás y el equipo solito hace lo que tiene que hacer, no te puedes despegar de la operación, ¿no? Pero tiene que ser una decisión consciente. Entonces yo la manera en la que yo lo hago y la que recomiendo que ustedes lo hagan, si es que esa es su aspiración, es no resuelvas problemas, ¿sí? O sea, en los negocios de todo tamaño, pero particularmente los pequeños, siempre te llegan problemas y lo que haces es tú los resuelves, ¿no? Y yo lo que digo es, yo resuelvo problemas solamente para entender la fórmula y decir, ok, guys, de ahora en adelante, cada vez que se presente este problema, esta es la solución, ¿no? Nada más para eso. Pero si no, haz cuenta, si no escribes esa línea de código en la cultura, entonces tú siempre vas a estar resolviendo problemas y siempre vas a ser el peón, ¿no? Entonces, cada vez que te llega un problema, tú lo puedes resolver, si quieres, ¿no? Pero para decir, ok, guys, esta es la forma en la que se atiende y tienes que dejar instalada esa idea en el equipo para que el equipo se comporte como un organismo, ¿no? Si no, entonces siempre vas a... O sea, cada vez que hay un problema, entonces háblale a Michelle, ¿no? Háblale a quien quieras. Masters of Scale, podcast buenísimo sobre las compañías que han escalado desde cero. Buenísimo podcast de Reid Hoffman, ¿no? Fundador de LinkedIn. Muy buena recomendación. Y bueno, o sea, ese creo que es una de las cosas que me recordó la nominación de Queen's Gambit a los Golden Globes, que habla del ajedrez. Y esa es una de las cosas con las que vives, ¿no? Con las que yo vivo, con las que yo batallo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente, imagínate, cuando doy clases, pues la gente quiere tener clase conmigo. Cuando hacemos proyectos, pues la gente prefiere que esté yo o Mircha involucrado en los proyectos. Y está bien, y yo tengo que hacerlo, pero para poder crear el programming mental del equipo para poder crecer. Ahora, fíjate el problema que sigue, ¿no? Porque toda esta discusión no la tuve con Bob Gower, pero viene de ahí, viene de la reflexión que hice con Bob.
¿Qué pasa en un mundo en el que los miembros del equipo son cada vez menos tus empleados y más tus colaboradores comerciales, ¿no? Que siento que hacia allá va el mundo y yo creo que es hacia donde debe ir. ¿Cómo creas cultura en un equipo donde los miembros no trabajan full time para ti? Y no tengo la respuesta, pero tengo algunas ideas, ¿no? Yo creo que lo más importante es, si tú tienes un propósito claro, como combatir la irrelevancia, entonces tienes que invitar a trabajar contigo a gente que le duele y le mueve lo mismo que a ti. Entonces, a gente que está de que, güey, no puede ser, ¿no? La irrelevancia es el enemigo, ¿sabes? Al diablo con la mediocridad y que vivan ese ethos todos los días de su vida, ¿no? Y entonces, esa es una de las primeras cosas que tienes que hacer. Pero tienes que tener claridad de cuál es el problema que quieres resolver. Si no tienes claridad de ese problema, pues difícilmente vas a poder invitar a trabajar contigo a socios comerciales, digamos, relaciones comerciales como de empleado-empleador, pero del futuro, gigs, que estén alineados a tu cultura, ¿no? Ese es el problema. Y después, ahora, la ventaja, yo creo, del futuro del trabajo, en estas donde ya no somos empleados y empleador, sino somos como, ¿sabes? Yo te brindo un servicio y tú me pagas por el servicio y si nos llevamos bien, pues trabajamos juntos más veces. Creo que la celebración y el castigo son más fáciles de dar, ¿no? El problema de los equipos de trabajo es que se hace comunidad, ¿no? Y no me lo tomen a mal, se hace familia, ¿no? Y a mí me gusta también la frase de Netflix, dice, nosotros no somos una familia, güey. Porque las familias, o sea, te quiero tanto que te aguanto aunque seas completamente imperfecto. Dice, somos como un equipo de fútbol, en donde si eres un jugador que no la mueve, pues te vendo y te cambio por otro, ¿no? Y así tiene que ser. Entonces creo que en las relaciones comerciales, o sea, en lugar de tener empleados y tenemos gente que nos brinda servicios y entre mejor nos llevemos y más afín sean nuestras culturas, más nos usamos mutuamente para hacer negocio juntos, entonces digamos que es más, se nutre más la relación naturalmente. Y en el momento en el que algo no funciona, simplemente ya no te contrato, güey, ¿no? Y en el mundo del empleo, el problema es que somos familia, güey. Entonces, ¿cómo diablos ¿sabes? ¿Cómo voy a cortar a este, ¿sabes? ¿Cómo voy a correr a este güey que nunca se actualiza, ¿no? Y que siempre le tengo que estar agarrando la mano y que so on and so forth. ¿Cómo le voy a hacer, ¿no? Duele más. En cambio, pues de repente dices, ¿sabes qué, güey? O sea, ¿sabes? It's not you, it's me, or whatever. Ya no funciona esto. Goodbye. Entonces es más fácil. Y aparte no solo eso, sino que en México, como ustedes saben, que es un país ultra proteccionista, paternalista, perdón, del empleado, pues, o sea, el problema es si tú tienes 2 años, 3 años con un empleado que como dicen, ha nadado de muertito, ¿no? Donde más o menos le echaba ganas y no era tan malo ni tan bueno, como dicen, lo bueno es lo enemigo de lo mejor, y de repente tiene 3 años trabajando contigo y ahora se sienta y dice, pues sí, ajá, y es el cínico y se contagia ese pedo, ¿no? Y entonces dices, oye, güey, te he dicho 10,000 veces que aquí lo importante es actualizarnos porque perdón. Y entonces te dice, pues sí, güey, y no te lo dice literalmente, pero te lo dice con su actitud. Pues yo no estoy de acuerdo con la actualización. Y dices, chinga, entonces, ¿qué haces aquí, güey? Me dice, pues tú me contrataste. Y entonces dices, no, pues no puedes estar aquí. O sea, si no te vas a estar actualizando, pues no puedes trabajar en este negocio. Y te dicen, ok, pues córreme, ¿no? Y te va a costar decenas o cientos de miles de pesos correrme. Y entonces estás atorado. Y eso, en mi opinión, perdón porque me dio comezón en la garganta. No tengo COVID. Ya, it's done. Y eso, pues es en mi opinión uno de los lastres de nuestro país.
¿no? Y no tiene nada de malo, o sea, lo que digo es un intercambio de valor la relación que hay entre empleado y empleador, ¿no? Pero es un intercambio de valor, ¿no? Si una de las partes deja de dar valor, o si para una de las partes deja de ser valioso, hay que cortar. Entonces, yo creo que ese es un poco el tema de lo que está pasando ahorita. Y yo creo que para muchos es el momento de decir, ok, ¿cómo le hago para resolver dos problemas? ¿No? Un problema es, ¿cómo le hago para crear una cultura que me permita ser el que ve el tablero y no el peón que está luchando en las trincheras? Y si no dejo de luchar en las trincheras, no voy a ver el tablero. Ahora, no es blanco y negro, ¿eh? O sea, yo creo que puedes estar, si estás en un scale-up, pues a lo mejor un 80% de tu tiempo está en el tablero, ¿no? Y un 20% de tu tiempo está en lo táctico, porque si no lo vives, no lo entiendes. Pero tienes que, ¿no? Tienes que crear la cultura para poder salir. Ahora, hay gente que no quiere, ¿no? Hay gente que lo que quiere es ser el centro de la operación y demás. Ok, está bien, se vale, pero tienes que entender que eso significa que estás creando una marca personal en el mejor de los casos y que estás creando un autoempleo y que no puedes aspirar a crear una gran empresa, ¿no? Y si no aspiras a eso, perfect. Les decía, estamos en un momento en la vida en la que ser un autoempleado y crear tu marca personal puede ser, si te va bien, extremadamente redituable, lo cual me encanta, me parece genial. Pero tengamos esa coherencia. ¿Quieres crecer un negocio? Tienes que crear una cultura. Tienes que programar la mente del equipo. Claro, y si ese equipo está armado de gente subcontratada, asegúrate que la gente subcontratada le duela lo mismo que a ti, le duela lo que le importa al negocio. Y si no tienes claridad de qué problema resuelve tu negocio, estás frito, ¿no? Entonces, si tú dices, no, yo estoy en el negocio de los certificados, ay, güey. No, estás en el negocio de ayudar a la gente a estar lista para el cambio. Ah, bueno. ¿No? Muy bien, pues esa es la reflexión. Yo les agradezco un montón que se conecten. Lo voy a dejar grabado ahí en el feed para quienes llegaron tarde y lo puedan ver. Y nada, creo que esto es lo que voy a estar haciendo, ¿no? En lugar de grabar mis videos, voy a compartir esta reflexión con ustedes. Aquí podemos interactuar, puedo escuchar sus preguntas. Vi que algunos me pidieron join in. Es algo que a lo mejor voy a hacer eventualmente, pero ahorita si lo hago, se me va el avión y pierdo el tren y ya se hace un desastre. Pues bueno, chido. Que tengan súper buen fin de semana, buen viernes y see you Monday. El viernes la recomendación de whisky. Sí, fíjate que me quedé pensando, Toño. Y no sé, te la debo porque muchos de los que he comprado últimamente o son bourbon o son, por ejemplo, algunos son, sin darme cuenta, son blended. Entonces tengo que encontrar una recomendación de whisky que sea single malt y que no sea, ¿sabes? Que no sea bland. Es que el single malt lo que tiene es que es medio bland y a mí me gusta que tenga carácter. Entonces lo voy a encontrar. Ya está, chido. Later.